¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nuevo cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales. El día de hoy tenemos un gran tema normativo de normas de información financiera. Seguramente ustedes ya lo vieron a través de lo que sería la portada del video del día de hoy, que vamos a estar hablando de la NIF B1, cambios contables y corrección de error. El día de hoy vamos a tener una gran amiga que también ahorita la presentaré oportunamente, pero como siempre me gusta invitarlos todos los inicios de estas emisiones a que cualquier comentario que ustedes tengan pueden ponerlo en la parte de abajo y en su oportunidad nosotros lo estaremos contestando. Esto es debido a que muchos de ustedes también lo han identificado en el momento en que nosotros estamos grabando, en el momento en que estamos publicando el video, seguramente tú lo estás viendo o escuchando en otro día, en otro momento, en otro horario. Esto gracias a la magia de las redes sociales, gracias a que este documento se queda almacenado a través del canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas y tú lo vas a poder ver en cualquier momento. Entonces, tú pon el comentario, participa en esta comunidad de intercambio de información y nosotros en su oportunidad, cuando nos demos cuenta que está ese comentario, lo estaremos contestando. De igual manera, si tú tienes algún tema que quieras sugerirnos, también puedes ponerlo en la parte de abajo del video y nosotros haremos lo posible para traer amigos especialistas en ese tema para poder hablar de lo que tú estás esperando. Ahí ya nada más lo único que te pediríamos, suscríbete al canal de YouTube y al ladito hay una campanita que te está avisando cada vez que estamos subiendo contenido. Así es que si tú nos recomiendas un tema, ahí ponte al pendiente para efectos de que cuando subamos el video o el contenido que ustedes están solicitando, sería la forma en que te puedan suscribir. La suscripción es gratis, amigos, así es que no hay ningún problema. Es más, nos ayuda a que se suscriban, que compartan este tipo de documento, porque en el parámetro de las redes sociales seguramente le va a estar sugiriendo a más personas para que puedan escuchar el contenido que seguramente les va a interesar. También nos van a encontrar en diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo el contenido diferenciado. Y si tú nada más prefieres escucharnos, están las versiones podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, que estamos subiendo ese contenido. Ayúdanos a seguir creciendo. Estamos emitiendo bastantes documentos y están almacenados en las diferentes redes sociales. Así es que cualquier cosa tú lo puedes buscar por ahí. Listo, jóvenes, ya después de darle las recomendaciones de la suscripción que hacemos al inicio de cada una de las emisiones, vamos a entrar en materia de lo que hemos denominado NIF B1, cambios contables y corrección de error. El día de hoy nos acompaña la contadora pública certificada con más de 15 años de experiencia en auditorías de estados financieros, principalmente con clientes en la industria de consumo, construcción, manufactura, transporte e industria hotelera. Tiene alta experiencia y amplios conocimientos en auditoría de los estados financieros, preparados con la norma mexicana y las IFRS o las normas internacionales. Actualmente ocupa un cargo de gerente senior en auditoría de Galás Yamazaki Ruiz Urquiza, conocido coloquialmente como Deloitte. Su formación académica, bueno, ella es maestra en administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en Contaduría Pública y Auditoría de la misma universidad. Sus principales áreas de conocimiento de competencia, estamos hablando que es auditoría, estados financieros, dictámenes fiscales, normas de información financiera mexicana y normas de información financiera internacional. Dentro de sus agrupaciones en la que ella pertenece al Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla y tiene la certificación del Colegio de Contadores Públicos de México, del instituto que tiene la certificación conocida como la certificación general. También es integrante de la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla y, como les decía, ella es la maestra Viviana Dávila Lima. Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estimado Rodrigo, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Me siento muy contenta y muy halagada de estar invitada el día de hoy en tu programa, de poder compartir contigo y con tu audiencia. Oye, Vivi, un poquito esta convocatoria y muchas gracias por aceptarnos. Lo estábamos planteando y yo decía, esta norma es muy especial porque yo hasta lo puedo hablar en un tema generacional. Podría decirse que en mis tiempos, cuando yo era estudiante
Muchas veces, podríamos decir, no hay que modificar la contabilidad. De hecho, cuando empezó los sistemas contables, muchas veces te dabas la pauta de que, mira, voy y borro de origen para que mi contabilidad salga bien bonita y todo bien mis estados financieros al final. Pero esto estábamos perdiendo oportunidad de conocer una toma de decisiones sobre la información financiera y justamente el modificar la información pudiéramos estar tomando otros puntos parámetros comparativos porque ya no sabíamos de qué base o con qué estados financieros habíamos tomado la decisión. Esta es una norma básica y de hecho cuando yo lo platico con los estudiantes, normalmente les digo, esta norma es tan básica para poder entender la información financiera que está en una serie B que me habla de los estados financieros. Justamente con este tema de introducción, Vivi, podemos empezar a hablar qué es el objetivo de esta norma de cambios contables y corrección de error. Sí, pues mira, yo quisiera remontarme a lo mejor un poquito más atrás, dar un paso atrás, partir un tanto de la generalidad de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como bien sabemos, pues ahí se nos establecen distintos criterios a seguir en las sociedades, y uno de ellos es precisamente celebrar una asamblea ordinaria, al menos de forma anual, en donde se puedan discutir y aprobar los informes de los administradores, que entre otras cosas, pues incluyen precisamente un resumen de las políticas contables que están siendo utilizadas para la generación de la información financiera, el paquete de estados financieros básicos per se, que, bueno, como sabemos, incluye el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Y por supuesto también las notas explicativas que nos permitan tener un mayor panorama de la información que se está presentando en los estados financieros básicos. Ahora bien, partiendo justamente de los estados financieros, es que sabemos que nuestro marco conceptual de las normas de información financiera nos marca la pauta para saber y tener precisamente unificada la información, como tú dices, que a lo mejor no haya cambios o modificaciones simplemente de forma arbitraria, sino que se mantenga una consistencia en la información, en la preparación de la misma, ¿no? La consistencia es precisamente uno de los postulados básicos que también están establecidos dentro de nuestras normas de información financiera y que conllevan a que una vez que mantengamos esa consistencia, pues la información financiera pueda ser comparable, que tengamos la posibilidad de comparar ya sea esa misma entidad en diferentes momentos de su vida social o compararla con otras entidades que tengan también los mismos eventos o transacciones que estén pasando por lo mismo, ¿no? Que muchas veces dicen, es muy complicado el que yo me pueda comparar con alguien más. Bueno, ahí tenemos algunas emisiones de estados financieros en bolsas, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores o la Viva, donde tú puedes acceder a este tipo de información financiera y aunque puedan ser algo muy grande a comparación de lo que nosotros podemos estar teniendo, podemos identificar, gracias a las razones financieras, y podernos comparar, como bien comentas ahí, Vivi, referente a ver cómo estamos en nuestro tiempo con otras entidades que se están dedicando a lo mismo, independientemente de qué tanto sea la cuestión de los tamaños, pero por lo menos nos sirve para ver cómo está el mercado y también al final de cuentas tomar decisiones sobre puntos de hacer, como dices, en puntos de oportunidad, porque las asambleas de accionistas en su normalidad estamos hablando que es dentro del primer cuatrimestre del año y tenemos todas las cosas para poder hacer al término de un ejercicio, hablando que estamos iniciando en esa toma de decisiones. Y con esto, Vivi, lo trataré de complementar hacia este lado. La norma me habla de conceptos como cambios contables y corrección de error, que realmente no son lo mismo. Y hay cuatro tipos de cambios contables que la norma lo maneja, cuatro tipos de errores. Yo en las normas les veo como que hay algo de numeralia, que son cuatro cosas que se repiten. Reconocimiento, evaluación, presentación y revelación. Estos cuatro cambios contables, cuatro tipos de errores.
Hay varias normas que manejan mucho el número 4. Yo creo que sin saberlo, pero voy a meter por ahí, como digo, el melate para ver si con el número 4 me sale por ahí algo. Este, en esta norma me habla de movimientos retrospectivos y prospectivos. Yo creo que también sería algo muy bueno que nos ayudara a identificar estos movimientos retrospectivos y prospectivos y también empezar a hablar sobre estos cambios contables y los errores. Ok, perfecto. Muy bien, pues sí, justamente como bien mencionas, ¿no? Independientemente del tamaño, precisamente las normas son las que nos van a permitir tener esta comparabilidad y es ahí donde nació la norma del B1, precisamente para que en el caso de que alguna norma contable cambie, al final del día son de aplicación general para todas las entidades que emiten estados financieros. ¿Y qué pasa si de pronto se emite alguna nueva política contable o se hace alguna modificación o alguna derogación? ¿Cómo tendría yo que estar reconociendo esos efectos en mi contabilidad? De inicio, la norma nos establece que tendría que ser de forma retrospectiva, a menos que haya tres situaciones que nos lo impidan, ¿no? Uno, que no sea práctico, es decir, ya sabemos, ¿no? Como al final este, el principio de que ante lo imposible nadie está obligado. Entonces, si no podemos definir o establecer de una forma objetiva el cambio contable, estamos ante una impracticidad y no podríamos hacerlo de manera retrospectiva. La otra pauta que nos da la propia norma es que nos fijemos en la norma que está entrando en vigor o que se está modificando, y si la propia norma particular establece que podemos hacer una modificación prospectiva, bueno, podría analizarse la situación particular y definir de qué manera es que queremos hacerlo, si retrospectivo o prospectivo. Tampoco estamos obligados a hacer un reconocimiento retrospectivo si las condiciones de la entidad de la que estamos hablando no estaban, digamos, en vigor en el año anterior o en los periodos anteriores, ¿no? Evidentemente, si no tenía esas circunstancias, no estaba bajo esos criterios o bajo esos eventos, pues no estamos obligados tampoco a hacer un reconocimiento retrospectivo. Este, o cuando los efectos no hayan sido importantes, ¿no? A lo mejor yo haciendo ya la evaluación, identifico que los efectos no son importantes, bueno, ¿qué tanto costo-beneficio tengo de hacer esa modificación de manera retrospectiva? Particularmente es lo que nos establece la norma B1 con respecto a los cambios. En el caso de los errores, ahí sí nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer la identificación de los errores, porque prácticamente son omisiones de las políticas o que te diste cuenta que algo estás haciendo mal. Oye, ¿sabes? Ya me di cuenta que a lo mejor registré mal mis ingresos. El año pasado no tenía que haber anticipado estos ingresos porque todavía no habían cumplido con la norma particular de los ingresos y de los costos. Pero yo me di cuenta una vez que ya tenía mis estados financieros emitidos. ¿Qué hago? Ah, bueno, me tengo que regresar. Me establece que desde el momento en el que identifico el error, me tengo que regresar a hacer el reconocimiento, a hacer la corrección. Eso implicaría, suponiendo, ahorita estamos en el 2023, que ya fue el ejercicio cerrado, hice mis estados financieros en el primer trimestre del 24, pero me di cuenta que tenía un error del 2022, ¿no? Yo anticipé por error ingresos que más bien correspondían al ejercicio 2023. Bajo esta normatividad me tendría que regresar y disminuir de mi estado de resultados del 2022 los ingresos que reconocí de forma anticipada y tener esos efectos reconocidos en el 2023. Aquí ya iríamos un poquito de la mano también con el tema del postulado básico de ingresos, asociación de costos y gastos con ingresos, y también tendríamos que hacer el reconocimiento del respectivo costo en el ejercicio en que le corresponde. A diferencia, te decía, de a lo mejor el caso de cambios en las políticas o en la normatividad, como lo fue, me viene ahorita a la mente y a lo mejor un poquito hablando de historia, el cambio de la NIF de 5
cuando en su momento se hizo la adopción de la NIF d 5, todo lo que implicó. Precisamente podemos aquí también ver el ejemplo de impracticidad. En muchos casos era complicado definir si estabas ante la presencia de un arrendamiento, probablemente ya no caías en un arrendamiento, ya más bien a lo mejor la prestación de un servicio. Vaya, tenías que hacer distintos análisis para poder definir si realmente estabas ante la posibilidad de reconocerlo de manera retrospectiva o más bien partiendo del punto de donde estás haciendo el análisis, de donde se hizo la modificación de la normatividad contable y hacia adelante hacer todos los reconocimientos con base en cómo se establece en esa norma particular. Fíjate, Vive, estás comentando que voy a retomar dos temas. Uno, lo de la norma D5. De hecho, en los transitorios de la D5 viene dos procedimientos. Ahora sí que a que tú lo analices, cómo poder hacer que no pierda comparabilidad cuando es el salto del boletín a la norma. Y justamente hay una que te dice, sigue los lineamientos del B1 o lo haces el cálculo el día de hoy hacia adelante, que creo que cae muy bien el ejemplo que ahorita que acabas de compartir, porque hasta en tema de transitorio, la propia norma me da el propio tratamiento a seguir para efectos de cuando hay un cambio contable, pero siguiendo la base justamente de esta B1. Y la otra, justamente también dentro de la B1 hay un párrafo que hace referencia a que vamos a presentar los estados financieros como si el cambio contable nunca hubiera existido o Ujú. si el error se hubiera ocurrido, que es un poquito lo que estabas diciendo, Ed, que yo ya tengo presentado con anterioridad y tal vez hasta aprobado estados financieros en asamblea de socios, donde hay un error, hago una aplicación retrospectiva, presento los efectos en estados financieros comparables como si no hubiera existido nunca el error, se tendría que manifestar una buena nota para aclarar por qué se están cambiando los estados financieros de otros periodos y obvia razón es el impacto, tenerlo muy identificado para mandarlo al resultado, como decías, del año 2022 o 2023, donde corresponda, porque este cambio del reconocimiento que será el día de hoy no es del ejercicio 2024. Entonces, para no alterar resultados actuales, tendríamos que darle el impacto hacia atrás como si nunca hubiera existido el error. Pero eso no quiere decir que no hubiera existido. Lo tenemos que evidenciar y lo tendremos que poner como una nota. Es correcto. Y precisamente también la norma nos tiene por ahí un pequeño apartado en donde te dice, oye, hay que tener cuidado en definir qué es un error, una corrección de un error, y qué no, qué probablemente podría ser más bien una necesidad de clasificar de manera diferente la presentación de la información financiera. Probablemente el día de hoy te diste cuenta que a lo mejor la manera en que clasificaste tus costos, tus gastos, tus por centro de costo, o incluso con tus ingresos, cambia, o es más, como parte de tus mismas cuentas del balance, ¿no? Del estado de situación financiera. Oye, ¿puedo hacer la modificación de la clasificación de los años anteriores para que no se pierda la comparabilidad? ¿O tengo que mantener lo que yo ya presenté ante mi asamblea, lo que ya aprobaron los accionistas y a partir del ejercicio corriente hacer la modificación? Y entonces, esta norma precisamente nos da también esas pautas, esos lineamientos para decirte, puedes hacer el cambio siempre y cuando sea un tema de clasificación, un tema que no modifique ciertos rubros particulares, obviamente respetando también la presentación de la utilidad bruta, que no muevas las áreas clave, las líneas clave que te pudieran mover también algún tipo de razón financiera, ¿no? Y si eso se cumple, entonces sí, puedes regresarte a tu periodo anterior y hacer la clasificación de la misma manera que lo estás haciendo en el periodo actual para que no pierdas precisamente esta característica de mejora de los estados financieros, que es la comparabilidad. Y el otro concepto también que yo decía, y con este comentario que acabas de decir, Vivi, podría identificar. Hay veces que dicen los estados financieros ya no se pueden tocar hacia atrás. Los estados financieros, tengo una cuenta que se llama resultado de ejercicios anteriores, que actualmente es el resultado integral acumulado.
Ya Ujú. no se pueden tocar porque ya habían sido aprobados. Es más, ya hasta no lo checó un auditor y ya no hay que moverle nada. Yo también lo que comento, y para la gente que nos está viendo y escuchando, ni muy, muy, ni tan, tan. Resultado de ejercicios anteriores no es un bote de basura para aventar todas las diferencias que podamos tener, pero Claro. también cuando hay una justificación de mover resultado de ejercicios anteriores para manifestar el resultado real, tenemos que modificarlo. Toda modificación, y esto es un parámetro totalmente de tema de auditoría, tiene que estar justificado. Todos los ajustes que se hagan a mi información financiera tienen que tener una lógica, una razón para efectos de poderlo impactar para este tomador de decisiones, que es muy importante el poder identificar, como lo acabas de decir, va a haber algunos cambios contables que son considerados reclasificaciones, que no tocan resultados, y hay algunas omisiones, errores, temas de problemas aritméticos, mal uso de alguna norma de información financiera que sí son categorizados ya como un error, y estos errores sí se tendrán que identificar y revelarse dentro de la información financiera. Sí, totalmente. En el ejemplo que les platicaba de los ingresos, pues ahí sí, definitivamente. A lo mejor estoy dando un número muy aleatorio, pero podríamos estar hablando de una cantidad mucho más grande, ¿no? Que realmente tenga un impacto en la situación financiera de la entidad, que te pudiera repercutir en el cumplimiento o en el incumplimiento, a lo mejor, de obligaciones de hacer y de no hacer con instituciones financieras, con proveedores, e incluso también con clientes, ¿no? Entonces, de ahí creo la importancia precisamente que podamos identificar si realmente es un error, un cambio, una reclasificación nada más, y bueno, pues de que realmente cuando llegamos a la conclusión, pues se hagan las precisiones necesarias en los estados financieros. Y como bien comentabas, una vez que ya los tienes bien soportados, que tienes todos los cálculos que te permiten llegar hasta eso, siempre y cuando sea práctico, por supuesto, pues te haga también la respectiva revelación dentro de las normas perdón, dentro de las notas aclaratorias de los estados financieros, ¿no? Precisamente revelando a qué se debe el cambio, si es un cambio en una política, si se identificó el error, en qué consistió el error, en qué momento se reconoció el error, cómo afectó, a qué rubros afectó, cuáles son los movimientos, en qué cantidad, ¿no? Se tiene que cuantificar también, cómo se veía la situación financiera previo al cambio y cómo se ve con posterioridad al mismo. Y bueno, si esto evidentemente tuviera algún tipo de repercusión, insisto, a lo mejor en las obligaciones de hacer o no hacer, o en cualquier tipo de cumplimiento que tuviera que tener la entidad, ¿no? Y aquí, de ahí ya muchas veces he dicho la cuestión de mi edad y voy a evidenciar mi generación, pero tampoco me tocó esto que voy a platicar. Cuando eran toda la contabilidad, la técnica contable a mano, era utilizar muchas sábanas donde era todo a lápiz, donde se hacía un asiento contable en una hoja con lápiz, se pasaba a los libros o de libros de mayor, a los auxiliares que serán los libros de estas test de mayor, se pasaba una balanza de comprobación del mes de enero, ya después los saldos iniciales y se va pasando todo el tiempo. Cuando alguien se equivocaba, no iban a borrar de origen, sino se reconocía en el momento en que se identificaba el error o el cambio contable y se reformulaba estados financieros, pero no se movía la contabilidad. Es lo que yo decía también hace ratito. Lamentablemente la tecnología lo que nos hace es querer cambiar todo de origen porque va a salir todo bien bonito desde que mandemos a imprimir. Pero el día de hoy tenemos que tener mucho cuidado en hacer algún movimiento hacia atrás. Por eso es que muchos candados se ponen dentro de los sistemas contables de no modificar contabilidad, porque la contabilidad ya está plasmada. Fiscal es otro tema, tendrá que presentar declaración complementaria de los ingresos, como estás comentando, Vivi, pero para efectos de aquí del tema normativo de norma de información financiera y políticas contables, lo reconocería el día de hoy, evidenciaría la cuestión del cambio contable o el error de manera retrospectiva, reformulando estados financieros, pero sin mover hacia atrás mi contabilidad para que quede en evidencia justamente la cuestión del error. Y somos seres humanos y al final de cuentas se tiene que evidenciar la cuestión del error. Y también no existen dictámenes complementarios o opinión complementaria. Se llega a manejar un fe de ratas en determinado momento, pero es todo para efectos de que el usuario de la información tenga una información
ágil y oportuna para la toma de decisiones. Totalmente, y es bien interesante esto que comentas, porque creo que muchas veces, sobre todo en las compañías más pequeñas, que a lo mejor la estructura no es tan robusta como en las que platicabas al inicio de la conversación, a lo mejor compañías públicas que sí tienen una estructura mucho más robusta, las compañías que no es así, pues muchas veces entran en confusión con la legislación, con el cómo lo hago para efectos fiscales, para efectos del pago de impuestos, y eso conlleva precisamente a la confusión. En muchas ocasiones me he encontrado que precisamente este tema de anticipar el ingreso es porque ya lo cobré, ¿no? Indistintamente de evaluar si cumple o no cumple con la normatividad para el reconocimiento financiero. Entonces, sí, creo que eso es un punto que también me gustaría resaltar, de la importancia precisamente de ver la aplicación de todas y cada una de las distintas normas en lo particular, y cómo es que están divorciadas un poquito de la parte de la legislación fiscal y que no necesariamente tienen que ir de la mano, no siempre tienen que ir igual y tampoco está mal con que estén en diferentes momentos, simplemente son dos cosas que tenemos que ver por separado. Tendremos en su momento una conciliación que nos permita unirlas, pero sí es importante tener bien claro y muy en la mente eh, la evaluación y el análisis que tenemos que hacer para efectos financieros, ¿no? Para no caer precisamente en esta parte de errores. Como bien lo mencionas, todos estamos propensos y susceptibles al error, incluso, pues tristemente también existen algunas ocasiones en las que no necesariamente fue un error, ¿no? Sino es algo premeditado, que bueno, al final del día también termina cayendo bajo el reconocimiento de esta misma norma, pero bueno, en su mayoría creo yo son errores, estamos todos propensos y el reconocimiento básicamente pues está establecido paso a paso y creo yo muy claro en esta norma. Y aparte también estás dando algo que se ha manejado durante mucho tiempo, esa llamada contabilidad fiscal, que realmente es un enfoque fiscal, más no una contabilidad fiscal. Estamos hablando que hay muchas valuaciones diferentes al ámbito fiscal. Podríamos ver un ejemplo muy básico con el que sería propiedad, planta y equipo, que fiscalmente hay tasas máximas de deducción de inversiones, pero fiscalmente tenemos vidas de uso, valor residual de desecho, valor de recuperación, tenemos la depreciación lineal decreciente a creciente o por unidades producidas, tenemos el impacto del costo de adquisición con lo que sería la capitalización del RIF en determinado momento o el C18 o obligaciones asociadas con el retiro de propiedad, planta y equipo, que esto no es deducible para efectos fiscales. Tenemos deterioro C15, impactos que quitan en la cuestión del valor y que no son una deducción autorizada. Entonces creo que ese comentario que nos comparte Vivi es muy importante tener en cuenta que estamos valuando financieramente por un enfoque totalmente diferente, evaluamos activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos que no necesariamente coinciden con el ámbito fiscal, pero es más fácil poder identificar una conciliación el momento en que le doy un efecto fiscal y un efecto financiero y que no estamos peleados con la conciliación, pero al contrario, es más bien defender nuestra postura financiera. Totalmente, y mira, eso que mencionas también me trae a la mente un ejemplo, creo yo, también bastante común y que a veces siento que nos da miedo aplicar en las compañías. Estabas mencionando el tema de los activos fijos y las diferentes metodologías para aplicar la depreciación, ¿no? Creo que lo más fácil, lo más sencillo, y lo entiendo también porque a veces genera una carga administrativa importante para las compañías, es tomar el porcentaje máximo establecido en la ley del ISR. Pero puede ser que en determinado momento digas, bueno, yo traía una depreciación lineal porque para mí era mucho más sencillo, indistintamente de que haya identificado la vida útil en años de mi activo o me haya ido por el porcentaje, pero traía una depreciación lineal. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que ahora necesito más bien, o que lo que se adapta más a mi negocio es por unidades producidas, porque estoy produciendo más o porque estoy produciendo menos, mi maquinaria se va a desgastar mucho más rápido o me va a durar más y yo voy a tener un efecto financiero que no va en línea, que no me va a permitir tomar una adecuada decisión,
que no me va a ser comparable junto con mi competencia, ¿no? Porque a lo mejor ellos sí lo están haciendo, una compañía del mismo tamaño, que se dedique a lo mismo, sí están llevando su deducción, su deducción de inversiones a resultados en la manera en que van utilizando realmente, que se va desgastando esos activos y yo no. Entonces, tengo yo la facultad, pues sí, al final del día como asamblea decíamos, pues son los facultados para decidir cuáles son sus políticas contables. Y si ellos deciden hacer la modificación de la metodología de línea recta, que es el modelo que traían, que a lo mejor ya no empata con su modelo de negocio ni con su situación actual a un método de unidades producidas que les permita realmente conocer cuánto es lo que se está desgastando de su maquinaria, cuánto es lo que realmente están llevando resultados. Eso se puede hacer nuevamente bajo esta misma norma del B1 y haciendo todas las revelaciones pertinentes, ¿no? Me tendría que regresar a ver cuánto es lo que realmente tendría que valer mi activo fijo, si mi depreciación acumulada está sobre o subvaluada, el impacto que eso tendría en mi estado de resultados, de tal manera que, como bien mencionabas, se reconozca la información financiera como si nunca hubiera tenido un modelo distinto, ¿no? Que sea comparativo mi periodo anterior con mi periodo actual, como si desde el principio yo me hubiera manejado bajo ese modelo. Y también retomaré algo que decías también de la manera prospectiva, en el que hay veces que sí, no es un error, hay veces que es un cambio por un tema normativo, normal o por política, o porque sencillamente la economía está cambiando. Como por ejemplo, un cambio, hoy invierto más en una subsidiaria, tengo un cambio accionario normal y una producción diferente del método de participación. Estamos hablando que ese procedimiento es normal. Eso es un cambio contable que también contempla la B1, pero es una aplicación prospectiva. Hoy sucede el cambio, hoy lo reconozco contablemente, pero todos los impactos van a ser hacia adelante, al igual que algún cambio de alguna estimación, no por error o por mal uso de información, sino que hoy tenemos mayores elementos para efectos de poder tener una mejor estimación, un mejor número, para poderlo llevar de aquí en adelante con estos cambios que estamos teniendo. Vivi, un poquito déjame también invitar de nuevo cuenta a las personas que nos están viendo a que se suscriban al canal de YouTube, que nos pongan los comentarios, que nos pongan sugerencias de temas y que nos busquen en diferentes redes sociales. Vivi, para poder ir concluyendo esta emisión que amablemente nos estás compartiendo tu experiencia y tu conocimiento sobre esta B1, cambios contables y corrección de errores, ¿qué crees que haya sido falta en el tema que es muy importante para la gente que nos está viendo y escuchando antes de concluir esta sesión, que sí se lleven ellos como un tema de conclusión, resumen o algo que faltó platicar en esta sesión, Vivi? Bueno, yo creo que de manera inicial todas las compañías pasan por situaciones distintas, ¿no? Aquí platicamos de forma muy general lo que pudiera suscitarse, lo que pudiera considerarse un cambio contable, lo que pudiera ser un error, un cambio en política, un cambio en las estimaciones, pero definitivamente es necesario que se haga un análisis de cuando te encuentras en la circunstancia, ¿no? Siempre que tienes duda, pues al final del día recurrir a la norma, bueno, como bien mencionaba al principio, es la base, el sustento de cómo tiene que generarse la información financiera. Y bueno, acercarse siempre ante algún especialista si así se requiere, ¿no? Pero siempre documentado y soportado con las normas. Y algo que creo que también vale mucho pena es utilizar nuestro juicio profesional, el juicio profesional y además, como lo estás comentando, al acercarse con gente que ya tenga un poquito de mayor experiencia en algún tema y que nos pueda dar la cuestión de la pauta y que al final de cuentas estar tranquilos con la información para la toma de decisiones y ya lo del fisco ya va a salir y todo esto. Mientras nosotros tengamos bien nuestra información financiera, se va a poder estar comprobando ciertas materialidades, se van a comprobar ciertas razones del negocio. Tendríamos que estar tranquilos de ese lado porque mi información financiera realmente es para el enfoque financiero, para la toma de decisiones. Vivi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por compartirnos tu experiencia también, como lo decía. Y ante la distancia te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, estimado Rodrigo. Va el abrazo de vuelta. Gracias a ustedes, gracias a tu audiencia nuevamente. Y como bien mencionabas, a la magia de las redes sociales. Me parece increíble que cualquiera que tenga dudas simplemente se pueda meter y buscar, poner tan solo a lo mejor cambios contables, corrección, alguna palabra clave que le va a permitir llegar hasta esto. Entonces, para mí es un gusto, un honor. Muchas gracias. Sí, fíjate que justamente los que nos ha ayudado a tener almacenado la documentación ahí en YouTube, porque en cualquier momento que tú tengas duda te puede dar una referencia, tal vez este video, otros videos, pero te queda almacenado ahí, porque hay otras redes, por ejemplo Facebook, que es muy efímera, realmente nada más te pasa tantito y ya se va. Y Sí. cuando tú realmente necesitas el problema, lo buscas. Porque cuando hay veces que no tienes este tema y te aparece en alguna red social, como que dices, pues no lo voy a ver, ¿para qué pierdo el tiempo con algo que no? Mientras que cuando sea el momento oportuno, ahí va a estar. Pero de nueva cuenta, pues muchas gracias, Vivi. Gracias y muchas felicidades. Que sean A muchos la años. gente, muchas gracias. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto, amigos. Saludos. Bye. Amigos, si te quedaste hasta aquí, vamos a poner por acá, ya me la sé que voy a ponerla de este lado, una bolita para que te puedas suscribir al canal de YouTube. Y aquí de este lado vamos a poner la liga de esta sexta temporada, donde tenemos varias amigas especialistas que nos han estado comentando. Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Sugieran los temas, compartan, ayúdenos a seguir creciendo en este canal. Saludos.